María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María, Intercesora Nuestra. Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, vamos a invitar al Espíritu Santo, que sea Él nuestro director y guía. Oremos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Te la hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones. Quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. La Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. La humanidad, secularizada y seducida por el mundo, atraviesa momentos difíciles. Con su obra de apariciones desde 1846 en La Salette y luego en 1853 con el encuentro del Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort y otras apariciones aprobadas por la Iglesia Católica, la Santísima Virgen desea ayudarnos a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles laicos a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. No teman, hijos míos, ¿acaso no estoy yo aquí que soy su madre? Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y bien, amigos oyentes, continuamos con nuestra preparación de Cuaresma para vivir el triduo pascual, para que nuestro Señor Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros, resucite en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el espacio pasado hablábamos de que Él nos hablaba a través del profeta Joel, nos invitaba a practicar el ayuno, la penitencia y la oración. Un mensaje que hoy no agrada mucho, porque en esta época hemos dado rienda suelta a los placeres. Se manejan ideologías o filosofías de vida, hablando de que lo importante es cómo tú te sientas. Si te sientes bien, entonces está bien. Pues no es ese el evangelio de nuestro Señor, porque Jesucristo en Getsemaní no sintió nada agradable, sintió repugnancia por el pecado. Sintió fastidio, sintió dolor, sintió que físicamente no iba a poder y suplicó al Padre que tuviese compasión de él. Y Jesús, por amor a nosotros, decide seguir adelante a pesar de lo difícil que sería su dolorosa pasión, a pesar de ver que muchos de nosotros muy ingratos seríamos durante mucho tiempo y algunos inclusive obstinados en el pecado le rechazarían definitivamente. Pero aún así Él no pierde la esperanza de que su sacrificio dará frutos y vida eterna a los que queramos acogernos. Así que continúa diciéndonos a través de Isaías que clamemos con voz en cuello y que nadie nos detenga. Dice que alcemos la voz como trompeta, denunciando a su pueblo, o sea, a nosotros, nuestros delitos.
Hablábamos que en el espacio pasado Él invitaba a los sacerdotes que nos anunciaran su evangelio, nos anunciaran los preceptos y mandamientos de Dios, que no se quedasen callados, que nos evangelicen, que nos enseñen, que nos den catequesis, que nos hagan retiros de Cuaresma para prepararnos, que nos expliquen, porque ellos han recibido gracia extraordinaria de Dios. El día que recibieron su ordenación, recibieron una gracia extraordinaria, que incluso a pesar de su pecado, tienen autoridad para hablarnos a nosotros, tienen autoridad para explicarnos las Sagradas Escrituras. Así que continúa Él invitando a través de Isaías que denuncien el pecado, que no callen, que hablen de los errores que estamos cometiendo, de aquellos desaciertos que nos están apartando de Dios, de aquellas acciones que me apartan del camino que es Jesucristo. Él mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el camino sencillo de unión con Dios, Él nos lleva de la mano a ahondar en nuestras heridas, porque es en la herida que nos han causado y que no hemos sabido tratar donde se han anidado esos desórdenes de nuestro comportamiento. Por eso no es como yo sienta que debo actuar, porque si actúo como yo siento, seré una persona rebelde incluso a las leyes de Dios, seré una persona obstinada, buscando sentirme bien. Por eso, esta ideología que hoy se impone de mis sentimientos, de mis placeres, no son el Evangelio de Cristo. Es una mentira, es una falacia, porque el placer dura cuando mucho 5 minutos, o cuánto me demoraré comiéndome un plato de comida muy agradable. Si como muy despacio lo podré disfrutar 10 minutos, y así los demás placeres. Otros durarán mucho menos. No puedo dejarme dominar de lo que yo siento, de lo que mi carne grita y pide. No, hay que tomar control, hay que asumir la responsabilidad y preparar nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Así que el Señor sigue invitándonos a que hablemos de sus leyes, de sus mandamientos, para que podamos practicarlos. Dice Él en esta misma lectura de Isaías en el capítulo 58, en el versículo del 1 al 9, me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, pero luego reñir y disputar para dar puñetazos sin piedad. Por eso, en el espacio pasado hablábamos, guiándonos por lo que el Señor nos estaba diciendo a través del profeta Joel, que el ayuno debe ir acompañado de la caridad, el ayuno debe ir acompañado de la oración, porque si no, no dará frutos, será simplemente una dieta para adelgazar, será simplemente una dieta para obtener salud física, pero no dará frutos en el espíritu, no dará frutos en mi relación con los demás. Hoy el Señor vuelve y nos recuerda eso. Bueno, esta lectura que estoy leyendo o parafraseando es del viernes 24, después del miércoles de ceniza. Bueno, y continúo leyendo. Dice él que nosotros, a pesar de que ayunamos, le estamos recriminando al Señor que nos haga justicia, pero es que el Señor hace la justicia a través de mis propios actos. Si yo actúo con benevolencia, si yo actúo con misericordia hacia el otro, el Señor puede tener misericordia conmigo. Incluso en el Padre Nuestro, Jesucristo nos enseña que pidamos perdón, pero pone una condición. Padre, perdóname como yo perdono. Si yo no soy capaz de perdonar, si no soy capaz de pasar página con los desaciertos de mis hermanos, ¿cómo voy a pedir que ellos pasen página con mis desaciertos? Ahora hay que tener claridad.
mucha claridad mental, mucho conocimiento de sí mismos, porque si no, entonces nos vemos involucrados en relaciones tormentosas, enfermizas y dañinas que me someten al pecado y no me doy cuenta. Y llamo perdonar a lo que no es perdonar. Llamo misericordia a lo que no es misericordia. Justamente uno de los grandes engaños que hay en este momento es que no llamamos el pecado por el nombre que tiene. Justificamos las acciones de los demás y siempre nos quieren cerrar la boca diciendo, no haga juicios. ¿Usted quién es para criticar o para hacer juicios? Un verdadero creyente, un verdadero consagrado a María, debe tener capacidad para juzgar los acontecimientos y los hechos, no a las personas, pero sí los hechos y las cosas que ocurren. Porque si no, entonces, ¿cómo sé discernir por qué lado debo irme? ¿Por dónde, con qué personas relacionarme? ¿A qué lugares puedo ir? ¿Qué lugares yo no debo frecuentar como creyente? Yo tengo que saber analizar los hechos, los acontecimientos. Si estuviese dictando sentencia y diciendo fulano se va a condenar o se condenó, ahí sí estaría haciendo un juicio. Pero no hacemos juicios los creyentes, juzgamos los hechos y los acontecimientos de la historia para poder tomar decisiones acertadas de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Así pues, que entrando en el ayuno, en la abstinencia, en la pureza y castidad de nuestras intenciones, unidos con la oración, somos capaces de practicar la caridad. El Señor continúa diciéndonos, el ayuno que yo quiero de ti es este, que rompas las cadenas de injusticia, levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu hermano, es decir, la caridad. Un ayuno sin oración y sin caridad no es agradable al Señor. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más y por eso hablaba el Señor también que los pastores sepan guiarnos, darnos catequesis, hacernos retiros de Cuaresma. Pueden ser de 2 horas, 1 hora, no tiene que ser un día completo. Dada la situación que vivimos hoy, que somos personas muy ocupadas o que hay dificultades para movilidad, para transportarnos de un lugar a otro, sí que pueden hacer catequesis de 1 hora. Durante la Cuaresma, no sé, 1 semanal, 2 semanales e irnos instruyendo y aprovechar las homilías en las misas. Cuando nosotros recibimos gracia, dice el Señor, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. El Señor siempre responde nuestra oración. Pero una oración que pretende manipular a Dios, un ayuno que pretende hacer negocios con Dios, no es un ayuno agradable al Señor. Porque nosotros cuando ayunamos para prepararnos para la Pascua o para la Navidad, que también hay un tiempo de adviento, de preparación y hay momentos de ayuno también en ese espacio, ese ayuno, esa penitencia, esa oración, esa caridad que el Señor nos está pidiendo en esta época, es para reparar el pecado que he cometido. ¿Y quién no ha cometido pecados? ¿Quién de nosotros podría tirar la primera piedra? ¿Quién de nosotros podría decir, bueno, yo ayuno para honrar a Dios, pero para reparar no? Yo creo que ninguno de nosotros. Todos hemos pecado y gravemente, lastimosamente. Todos hemos herido el cuerpo místico de Cristo, es decir, cuando yo cometo un pecado, por oculto que sea, esto tiene una consecuencia en mi propia vida y en los que me rodean. Incluso a veces el pecado público
el de nuestros gobernantes, el de las personas famosas, etc., ese pecado afecta a la sociedad. Y en cuanto más personas afecte mi pecado, más necesidad tengo de reparar, de ayunar y de orar. Más necesidad tengo de conocer la palabra de Dios para recibir su gracia y ser capaz de dejar el engaño en el que estoy. Cuando mi pecado afecta a mis seres queridos, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a mis hijos, a mi esposo, es más grave todavía y me obliga o estoy obligada a reparar más que cuando estoy agrediendo a alguien que no conozco. Porque el deber de Estado, el deber del amor, el compromiso de esa relación familiar me obliga a tratar con caridad y justicia a los que me rodean. Y mis pecados, por lo general, son injusticias contra mi hermano. Y esta semana comenzamos con el Levítico, escuchando que el Señor dice a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. Escuchen bien lo que acaba de decir el Señor. Juzga con justicia a tu prójimo. Es decir, nosotros sí debemos juzgar los actos, porque si no juzgamos los actos, no nos damos cuenta de que estamos en el error. Es necesario ser capaces de señalar el pecado. No estamos señalando personas y en eso hay un gran engaño en este momento en esta sociedad, que no se le puede decir a nadie que está equivocado. Entonces, si yo veo a alguien que está robando, no puedo decir que es un ladrón, porque lo estoy juzgando. No, yo estoy juzgando su acto. Si veo a un adúltero o a una adúltera, estoy juzgando el acto de la persona. Yo sé que serle infiel a su cónyuge es un pecado grave. Incluso es un pecado que se da en el pensamiento, en el corazón de la persona, dice Jesucristo. Y si yo puedo hablar con esa persona, es mi deber decírselo. No le estoy dictando sentencia, pero sí puedo juzgar el acto. Si yo veo a alguien robando, yo puedo decirle a esa persona que está mal que robe. Si veo a una persona en un desorden en su sexualidad, yo le puedo decir a esa persona que está en un desorden y que es un pecado grave. Misericordia no es decirle que está bien. No es misericordia, no es amor, no es caridad, no es justicia. Porque esa persona creerá, si no se le corrige a tiempo, creerá que está obrando el bien y engañada irá por el mundo haciendo daño y dañando a otros. Continúo leyendo. No andes calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. No andes calumniando, es decir, no difamar. Incluso a veces, si lo que yo sé de la persona, nadie más lo sabe, no puedo contárselo a nadie. No puedo hablar con otros del pecado de esta persona. Si he de abrir la boca es para decírselo a la misma persona y en secreto. Incluso más adelante el Señor nos enseña que si veo a mi hermano en un error, yo le debo decir, debo llamarlo y en secreto corregirle. Y si no me atiende, debo llamar a otro hermano que le tenga cariño, que le tenga afecto y respeto, y entre los dos hacerle entender que está en el error. Eso no es hacer un juicio, eso es un acto de caridad. Ayudar a otros a entrar en la verdad y darle nombre a su pecado, como también le tengo que dar nombre a mi pecado, porque
¿Cuántos pecados, hablo ya de manera personal, cuántos pecados yo he cometido por ignorancia? Porque los que sabían no me dijeron, no me enseñaron. Es muy grave, inclusive es una falta a las obras de misericordia, porque en las obras de misericordia el Señor nos pide que enseñemos al que no sabe. Continúo leyendo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. Qué grave es no enseñarle a las personas lo que ya nosotros hemos aprendido acerca de la fe. Qué grave es dejar a una persona en el error, en el pecado. ¿Acaso si yo veo que alguien va por una vía que al final termina en un abismo, no le aviso a la persona que va conduciendo, no pongo una señal avisando que no se puede seguir por ese camino? Si esto hago en cuanto al peligro de un accidente, ¿cómo no hacerlo en cuanto al peligro de la condenación eterna de una persona? ¿Qué caridad es esa la que estoy practicando hoy? Qué equivocados estamos en el concepto de misericordia y de justicia. Qué grave la situación en la que está esta sociedad. Un verdadero consagrado a María no debe tener temor de denunciar el pecado, de llamarlo por el nombre correcto, no darle nombre de grupo, de comunidad, de institución inclusive. No, tiene nombre y ese nombre está en las Sagradas Escrituras. Y hay que educarnos y educar a otros. Inclusive en este momento que se está corrompiendo la inocencia de los niños en las escuelas, hay que estar más despiertos y atentos y dispuestos a hablar acerca de este pecado que está totalmente unido al desorden de la sexualidad. No es un derecho del otro vivir en el error, es un deber del que sabe la verdad decirla. Continuó leyendo. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor tu Dios. Más claro no podemos leerlo, más claro no podemos entenderlo. El Señor habla con palabras muy claras y esto es del Levítico, del Antiguo Testamento. ¿Qué no decir en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo viene a dar cumplimiento a esta ley, a explicarnos esta ley? No ha cambiado la ley, no ha cambiado para nosotros. Más de 2000 años llevamos rigiéndonos por esta ley. ¿Vamos ahora a reescribirle la página a nuestro Dios? ¿Vamos a decir que Él está equivocado, como se atreven algunos a decirlo? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de entrar en el conocimiento de nosotros mismos, para que conociendo nuestro pecado, seamos capaces de hacer un ayuno con oración y penitencia para reparar por mi pecado y el de otros, y que tenga yo gracia de Dios para ser capaz de corregir a mi hermano en lo secreto, donde nadie más se entere. Bendiciones. Madre del amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.